Esta es la historia de Timothy Tidwell, Grizzly Man, un hombre que durante 13 veranos convivió en la más absoluta soledad con los osos grizzly más salvajes de toda Alaska. Un hombre que se enamoró perdidamente e irremediablemente de la naturaleza, pero que a su vez descubrió que la naturaleza en realidad no ama a nadie. Los últimos 6 minutos de su vida y de la de su novia Amy quedaron registrados por su videocámara, aunque la tapa del objetivo seguía puesta. Sin embargo, el audio sí quedó registrado. Son, sin duda, los 6 minutos más espeluznantes que he escuchado en mi vida. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Acertijos en la Oscuridad. Hoy os traemos otro de esos programas que nos gusta tanto de la naturaleza salvaje, las grandes historias de supervivencia de la humanidad, de gente que huye de la sociedad para perderse en esa remota y salvaje naturaleza. Y bueno, la historia de hoy es realmente impresionante, una historia que ya conocía hacía tiempo, pero que por alguna razón olvidé. Y no sé cómo, de repente el cerebro me hizo un clic y todo me volvió de nuevo a la mente. Es una historia que sin duda quería traeros porque os puedo asegurar que no os va a dejar para nada indiferente. Timothy Tidwell, apodado Grizzly Man, fue un fotógrafo y un ecologista que durante 13 años estuvo viajando a Alaska para convivir día a día durante semanas, incluso meses, con los osos grizzlies, es decir, con los osos pardos de Norteamérica. Y lo hizo viajando a una zona remota de la península de Alaska, el Parque Nacional de Katmai. El Parque Nacional Katmai recibe el nombre del volcán con el mismo nombre, que junto con el volcán Nova Rupta protagonizó el que fue el evento volcánico más importante del siglo XX, cuando los dos erupcionaron a la vez, provocando un flujo de piroclásticos que cubrió todo el valle de cenizas hasta llegar a un espesor de 90 metros y que durante meses estuvieron saliendo fumarolas como si fueran miles de chimeneas, y del cual recibió el nombre del Valle de las 10.000 chimeneas. Se trata de un lugar virgen y salvaje donde la presencia humana es prácticamente anecdótica y donde viven 3.000 de los 35.000 osos grizzlies que viven en toda Alaska. Timothy vivía entre ellos durante las temporadas en las cuales ellos salían de sus madrigueras después de esa hibernación, hasta más o menos llegar a septiembre, que era el final del verano, que es cuando los osos un poco volvían a ponerse en marcha, ¿no?, para regresar a ese sueño profundo del invierno. Y entonces durante todo este tiempo, pues Timothy lo que hacía era pues intentar acercarse a ellos todo lo posible. Vivía en una especie de tienda de campaña, en un lugar un poco medio escondido, y esto lo estuvo haciendo durante 13 años, y en los cuales los últimos 5 años se llevó una videocámara y estuvo grabando pues algunas de las tomas más impresionantes y alucinantes que jamás habían visto de la vida salvaje en la naturaleza de los osos pardos. Al acabar el verano, lo que hacía Timothy, mientras los osos volvían un poco a sus hogares, ¿no?, pues él regresaba a California, el lugar del cual él provenía, y lo que hacía básicamente era pues ir dando charlas por los coles a los nenes, un poco para mostrarles sus aventuras, cómo era la vida de los osos, cómo era en realidad. Claro, imaginaros, los niños prácticamente alucinaban, y es que realmente lo adoraban. Él era una especie de héroe para todos estos niños norteamericanos. Pero ¿cómo acabó este californiano en un lugar tan remoto de Alaska? Bueno, la infancia de Timothy fue una infancia pues de un niño que nació en el seno de una clase media norteamericana, típica de la época, una familia en la cual pues prácticamente le daban todo lo que él necesitaba, tenía también su cariño, y tuvo una infancia bastante normal. Incluso en instituto se podría decir que sobresalía de cierta manera pues en lo que era la natación, ¿no? Era una especie de deportista, y un poco pues como todo el mundo tenía muchas esperanzas en él, pero al final un poco cayó en la mediocridad en la que caemos prácticamente pues el 90% de los mortales, y esto un poco como que le hundió la moral, no pudo llevarlo muy bien, y entonces cuando llegó a la universidad empezó un poco a tontear con las drogas, el alcohol, a juntarse con compañías poco recomendables, y que poco a poco
pues fueron haciendo que él un poco se degradara como persona, ¿no? Un día él quería ser actor y se presentó pues a lo que es el casting de la serie ochentera tan famosa que es Cheers para el papel del camarero. Bueno, este papel a él lo rechazaron y se lo dieron a otra persona, que fue Woody Harrelson, que es un actor de sobra enormemente conocido en todo el mundo, el cual incluso ha sido nominado a 3 Oscars. Y si tuviera que pensar en una película un poco así para que lo pongáis en situación, sería la de Sin Sajo, que es esta de esa gente que vive encerrada como en granjas y los hacen un poco pelearse entre ellos, ¿no? Bueno, el caso es que esto fue un varapalo enorme para Timothy, que le hizo un poco precipitarse en una espiral de autodestrucción, donde pues las drogas, el alcohol y las amistades realmente peligrosas, pues un poco iban hundiéndole más y más en ese pozo oscuro en el cual se pasó durante años, que era prácticamente imposible salir para él, pero que un buen día, pues un amigo le recomendó que, oye, que por qué no hacía un viaje, ¿no? Un viaje un poco sanador, un viaje para reencontrarse consigo mismo, alejarse de todo aquello que le hacía tanto daño y tratar de un poco encauzar su vida. Y así es como Tim, pues llegó a Alaska, un lugar que realmente le enamoró, se quedó completamente fascinado por lo que estaba viendo, se quedó completamente enamorado de los osos que veía por aquellos prados totalmente salvajes, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, esa fascinación, pues un poco él fue como que sintiera que esos osos eran la salvación para él. Era como que habían conseguido apartarle de toda su vida anterior para siempre y convertirle en una nueva persona. Él realmente pensaba que era una especie de elegido y que entonces su deber era como devolver este favor a los osos y protegerlos a toda costa contra todo aquel que quisiera hacerles daño. Pero esto iba mucho más lejos aún. Esto era un rollo muy espiritual que él tenía. Básicamente para él era casi como una religión, pero por otro lado, para los locales que tuvieron breves encuentros con él, pues él caminaba peligrosamente por el filo de la navaja entre un poco la inconsciencia, la inmadurez y cosas que hacía realmente peligrosas y que ponían en peligro realmente su vida, ¿no? De hecho, Timothy, pues a lo largo de todos esos años, tuvo graves encontronazos con los guardabosques de los parques nacionales, porque básicamente él no cumplía las normas. Por ejemplo, estaba completamente prohibido acercarse a menos de 90 metros de un oso, esto él para nada lo hacía. Luego también no se pueden llevar armas de fuego a los parques nacionales, pero sí que es muy recomendable, casi obligatorio, llevar algún tipo de sistema de defensa por si algún oso te ataca, como puede ser un spray antiosos, o incluso la gente que acampa por allí lo que hace es poner un cerco eléctrico para que por la noche los osos no entren pues un poco a robar la comida. Esto Timothy no lo hacía de ninguna manera. Él decía que él nunca le haría daño a los osos, ni siquiera en defensa propia, y entonces sí que causó pues, un poco de preocupación en estos guardias de decir, este hombre al final le va a ocurrir una de gran desgracia. Pero en realidad, un poco por las imágenes que él va tomando, se va grabando en vídeo durante 100 horas prácticamente de metraje que se han recogido, y él siempre aparece dando las gracias a Dios, dando las gracias a los osos por permitirles vivir en ese mundo de osos y alejarse de ese mundo de las personas que desde luego él odiaba profundamente. Imaginaros durante 5 años de grabación pues todo lo que pudo grabar ahí él solo, ¿no? Y desde luego pues algunas de estas tomas eran completamente irrepetibles, tomas que son realmente espectaculares de la vida de los osos y en las cuales él pues se muestra a sí mismo, ¿no? Pues mientras los osos están haciendo sus cosas cotidianas, como pues comer hierba de los prados o estar en los ríos cazando salmones, pues él un poco se acerca a ellos y va hablando a la cámara está situada como en un trípode y él va un poco grabándose a modo de documental, ¿no? Pues hablando de lo que están haciendo, de lo que él siente, y sobre todo algo que se ve mucho es que él habla directamente con los osos
Y además es que él lo hace de una manera porque tiene una voz muy peculiar, una voz como muy suave, casi como de un niño, además viste también de forma siempre pues un poco extraña, no es nada estrafalario, pero sí que lleva siempre una bandana puesta, siempre va con ropa muy oscura, unas gafas de sol, así una actitud un poco como de niño grande, podríamos decir, ¿no? Y desde luego pues toma pues, algunas imágenes realmente espectaculares, pero también se ve momentos de algún tipo de apuro en el cual uno se da cuenta realmente de lo inconsciente que era, ¿no? Y de cómo podía llegar a poner su vida a un punto de peligro extremo. Hay un caso, por ejemplo, en el cual pues él está en una de estas tomas hablando y hay una osa en el río pues pescando. Llega un momento en el cual la osa se acerca peligrosamente hasta prácticamente a un par de palmos y él comienza a gritarle un poco para ahuyentarla e incluso le hace un gesto así como para darle en el hocico y entonces la osa se da la vuelta y se va andando por donde ha venido y él enseguida, arrepentido, dolido por eso que ha hecho, pues empieza a pedirle perdón y a gritarle que le ama. Esto un poco lo que da a entender, ¿no? Es que Timothy hasta cierto punto pues no estaba muy bien de la cabeza, se puede decir. De hecho, pues algunos de los personajes que se han entrevistados en el documental que se hizo años más tarde por Werner Herzog, que bueno, es un director alemán bastante famoso, de un tipo de cine así un poco peculiar, y que él hizo un documental pues en base, un poco en honor a Timothy Treadwell, ¿no? Entonces este personaje que era así un poco el típico de la América un poco profunda, ¿no? Lo que dice es que si durante 13 años los osos no le atacaron es básicamente porque pensaban que tenía algún tipo de retraso, una persona que no estaba normal o que incluso era retrasado, entonces como que lo dejaban ahí tranquilo porque era una persona completamente inofensiva y que aparte que no estaba en sus cabales. En otra de estas tomas aparece un oso bañándose en un río, un poco buceando, haciendo cosas, la verdad, bastante espectaculares, y entonces Timothy lo que hace es meterse en el agua con él, el oso un poco se siente como invadido, ¿no? Y sale hacia la orilla, y mientras va saliendo, Timothy coge y le toca así un poco el lomo, a lo que el oso rápidamente se da la vuelta, como diciendo, no me toques, Y son situaciones un poco así, en las cuales sí que es verdad que yo he visto, por ejemplo, otra gente que hace un poco en la naturaleza salvaje, a lo mejor con leones y cosas así, en las que realmente se ve que esos animales interactúan con él, ¿no? Como que le quieren y todo eso, pero en el caso de Grizzly Man yo eso no lo vi. Esos animales, los osos, eran como totalmente ajenos a él. Era alguien que estaba ahí, que sabían ellos que no les iba a hacer daño, pero que tampoco querían relacionarse con él de ninguna manera, porque imaginaos, durante 13 años, que él además casi siempre veía a los mismos osos, pues realmente no había ninguna muestra de cariño de ellos a él, en cambio de él a ellos, pues todas las del mundo, ¿no? Aún así, él insistía en que los osos a él le querían, que le habían aceptado y que él básicamente pues era otro oso. Pero esto en realidad no siempre fue así, ya que los primeros años de Timothy Treadwell en Alaska fueron realmente duros y un cineasta que estaba grabando pues, un documental para National Geographic iba con una avioneta sobrevolando aquella bahía de Jaló, ¿no? en la península de Alaska, y de repente desde las alturas vio como un hombre de tierra movía desesperadamente los brazos como pidiendo ayuda. Entonces le mandaron ayuda al día siguiente y Timothy pues decía que estaba muy asustado, que durante la noche los osos habían invadido su campamento y que se quería ir de allí pues a toda costa, ¿no? Aún así, al año siguiente él regresó y al siguiente, así durante 13 temporadas diferentes. Estos últimos años que Timothy fue un poco documentando toda su historia, los dos últimos no fue solo, sino que se echó una novia. Esta novia la conoció porque él escribió un libro que se llama Among Bears y esta chica pues lo leyó y quedó completamente cautivada por la historia. Luego conoció al personaje, se enamoraron y comenzaron por lo que sería una relación en la cual pues en las temporadas que Timothy iba a Alaska, pues un poco ella iba acompañándola y ella no pasaba allí todo el verano, sino que
iba y venía porque ella pues tenía el trabajo de ayudante médica, con lo cual pues era una persona bastante capaz, muy inteligente, ¿no? Bastante independiente, y a lo mejor estaba 2 semanas con él, después se volvía, iba al final de verano y ya se volvían para California, quedando y vivían por los dos juntos. Así es como llevaban la relación un poco durante el verano. Ese último año fue un año bastante extraño, un año el cual pues las cosas no habían salido como siempre solían ocurrir. Comienzan aquí un poco a verse cosas extrañas en los vídeos que él va grabando. Por ejemplo, la única prueba que tenemos de que esta chica realmente estuvo allí pues fue porque aparece en 2 tomas de las 100 horas de grabación que hay, y en las cuales además no se le ve la cara. Es como que Timothy quería un poco como ocultarla. Sí que es verdad que él insistía mucho en que estaba allí siempre solo, y entonces a lo mejor el hecho de que hubiera otra persona con él como que le quitaba esa credibilidad o esa, digamos, autonomía que él tenía de realmente haber vivido allí solo con los osos, ¿no? Entonces como que no quería que saliera mucho, y bueno, al final sí que sale en una toma en la cual se le ve ligeramente la cara, en la cual Timothy está grabando a un oso que está como encima de un terraplén, y ella está ahí como escondida, con cara un poco de circunstancia. Y es que Timothy, pues en uno de sus diarios escribe que realmente Amy pues le tenía mucho miedo a los osos. Ese último año que estuve en Alaska fue un año realmente especial, un año en el cual pues ocurrieron muchas cosas inesperadas. Por ejemplo, hubo una gran sequía que durante semanas pues azotó la región e hizo que el nivel de los ríos, la fuerza de los arroyos, pues fuera mucho más bajo de lo normal, con lo cual esa carrera del salmón no se produjo, los salmones no llegaban por los ríos hasta las zonas más altas, y entonces los osos no tenían nada para comer, estaban completamente desesperados, empezaron a competir entre ellos por el territorio, a comerse los unos a los otros. Y aquí Timothy pues un poco descubrió pues esa cara más cruel de la naturaleza. Es algo que él realmente no entendía, y aquí es un poco donde viene ese choque que él tiene con esa imagen mental que él tenía así un poco Disney, ¿no? De los animales, de que todo era bonito, de que todo estaba en armonía, y de repente cuando las cosas van mal pues todo se convierte en un caos, en una auténtica carnicería, y es algo que a él le duele profundamente y que no logra entender de ninguna manera. Y entonces aquí hace algo que, a mi entender, puedo llegar a entender por qué lo hace, porque él está sufriendo realmente por los animales, pero sin duda es algo que hace que está mal, que es involucrarse, es interferir en los acontecimientos. Y él, por ejemplo, hay una especie de riachuelo y empieza a quitar piedras para que ese río coja más caudal, y así los salmones pues puedan ir subiendo río arriba y los osos tienen para cazar. Además se encuentra pues con lo que es la pezuña de un osezno, que se ve que se lo han devorado los otros osos. Esto a él le duele realmente en el corazón. Es una época muy muy oscura que él no puede soportar, y un poco empieza como a clamar al cielo, a retar a los dioses, al dios cristiano, a Alá, a Buda, para hacer que llueva. Un poco diciéndoles que espabilen, que los animales están muriendo de hambre, que no entienden qué es lo que están haciendo, cómo pueden permitir eso, y que por favor que llueve. No se sabe muy bien cuánto pasa, porque eso en el documental no se ve, pero empieza a llover, cae suficiente lluvia como para rellenar un poco los arroyos, y es como que el alimento un poco regresa, todo un poco se calma, ¿no? Y él está un poco como orgulloso de que gracias a él, pues los dioses se han dado cuenta de que lo estaban haciendo mal y que ha llovido. Aún así, ese año ocurrió algo realmente excepcional, y es que al llegar septiembre, Amy y Timothy regresaron de nuevo a la civilización, y en el aeropuerto hubo una especie de altercado con la aerolínea. Ahí, al parecer, había un problema con los tickets, y Timothy estaba realmente indignado, empezó ahí a gritar y empezó a decir que odiaba el mundo de las personas y que él quería regresar a su mundo de los osos. Aquí también tuvo un rifirrafe pues con Amy, ¿no? Ya que ella quería desde luego volver a California, ya tenía muchas ganas, y además estaba muy ilusionada porque iba a empezar un trabajo nuevo. Además parece ser que la relación había un poco llegado a su fin,
y como que no estaban demasiado bien, y en ese momento pues Timothy dice que él se vuelve. Y ella dice que si se vuelve, que ya no se van a volver a ver nunca más, que la relación ahí se ha terminado, pero no se sabe muy bien por qué. Finalmente ella decide regresar con él al territorio de los osos, una zona que ellos llamaban como el laberinto de los osos, el laberinto de los grizzly, y un poco esperar allí pues un par de semanas más hasta conseguir unos nuevos billetes para de nuevo y ya finalmente regresar a California. Cuando llegan allí, pues de repente se encuentran con un panorama que ellos nunca habían vivido, nunca habían estado hasta tan tarde, hasta una temporada de otoño tan avanzada como esa, y al llegar allí pues encontraron que los osos con los que ellos estaban habituados a convivir habían desaparecido. Esos osos habían ido ya un poco como a esa retirada, ¿no?, para pasar el invierno, y en su lugar habían llegado al interior otros osos mucho más siniestros y peligrosos que a Timmy pues como que le daban bastante miedo, ¿no? No se fiaba de ellos mucho. Pero bueno, ya que estaba allí, él estaba también un poco muy preocupado porque una osa que era su osa preferida, esa temporada no la había visto, y entonces él pensaba que le podía haber ocurrido algo y un poco quería buscarla y por lo menos al encontrarla pues irse ya tranquilo para su casa de que la osa estaba bien. Durante este tiempo pues iba un poco observando estos nuevos osos, ¿no?, unos osos que eran bastante agresivos. Él, además de haber convivido tanto tiempo con los osos, pues sabía un poco leer ese lenguaje corporal que tenían, y ahí se dio cuenta pues que eran osos nada amistosos y que tenían bastante peligro, pero aún así él quería acercarse a ellos, estrechar lazos de alguna manera, y había un oso en concreto, el cual él bautizó como Ollie, el gran oso gruñón, donde aparece pues en una de estas tomas con el oso al fondo que está pues plácidamente en el río tratando de pescar algún salmón, ¿no? Y él está a una distancia pues muy corta, en la cual si quisiera el oso pues en 2 zancadas lo alcanzaba y de un zarpazo le podía desgarrar medio estómago, pero él está un poco allí hablando de ese oso, hablando de esa forma con la que él habla tan singular, ¿no? Hi, Cracker. I love you, Cracker. I do love you. She's my friend. She's a good friend. Y bueno, finalmente lo que ocurre es que encuentran a esta osa, los dos se alegran mucho, están exultantes de alegría, y un domingo 5 de octubre llaman por ese teléfono satélite que tenían a la avioneta taxi, que es la forma que tienen ahí de llevar a la gente de un sitio a otro, para decirles que el lunes día 6 que ya pueden pasar a recogerles porque definitivamente ya se vuelven a California. Al día siguiente llega William Fulton, que es este piloto, un piloto que además conocía a Timothy desde estos últimos 13 años porque era el encargado de llevarlo y traerlo, y que además se puede apreciar que él le tenía como cariño, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor decía que hacía cosas que no eran muy normales, pero como que le tenía cierta estima y entonces pues se llevaban muy bien los dos. El caso es que este piloto llega hasta allí, aterriza con su hidroavión en Upper Lake, en Caflia Bay, esta zona del laberinto de los grizzly, y se queda un poco extrañado cuando llega allí y se da cuenta pues que allí no hay nadie y no hay restos de ningún campamento, ni nada preparado, de maletas, ni nada para embarcar. Entonces se baja del avión, empieza un poco a andar por un pequeño sendero, un sendero a los lados que está todo lleno de una maleza bastante alta, tratando de encontrar, a ver si encontraba pues algún resto de civilización, de fuego que había podido hacer Timothy, para así saber un poco dónde estaban, ¿no? Pero a medida que va subiendo, de repente se le cruza un gran oso oscuro, un oso que le mira como desafiante, él se asusta mucho y vuelve sobre sus pies hasta montar el avión y despegar. Lo que hace es un poco sobrevolar el área, ¿no? A ver si encuentra pues los restos del campamento que habían hecho, y sí que ve a lo lejos, encima de una pequeña colina, pues las tiendas de campaña. Conforme se está acercando, ve que allí hay un oso que está como comiendo algo y pega una pasada, y en esta pasada ve lo que son los restos de una caja torácica de una persona y el oso comiéndoselo.
Él se queda realmente estupefacto, vuelve a pegar más pasadas, planeando con vuelo raso, tratando de espantar al oso, pero el oso, en vez de irse, lo que hace es comer mucho más rápido y un poco como proteger esa presa que tenía. Claro, él evidentemente es consciente de lo que ha ocurrido y llama por radio inmediatamente a los guardias forestales para que lleguen hasta allí y traten de ver lo que ha ocurrido. Esa misma tarde llega allí 2 o 3 guardias forestales, incluso un soldado, con William Fulton, y empiezan un poco a reconocer el área, y mientras van ascendiendo por este camino hacia el campamento, vuelve a cruzarse otra vez este gran oso. Ellos un poco empiezan a advertirle para que se vaya, para que se dé la vuelta y los deje tranquilos, un poco asustándolo con las armas y eso, pero el oso como que no se acobardaba y tiraba para ellos. Entonces evidentemente no tuvieron otro remedio que abatirlo a tiros y continuar su camino hacia el campamento. Cuando llegaron allí, pues encontraron los zapatos tanto de Amy como de Timothy perfectamente colocados a la entrada de la tienda de campaña, y después lo que era un cuadro completamente grotesco en el cual estaba la cabeza de Timothy arrancada, pero seguía conectada a la espina dorsal con una mueca que ellos describieron como congelada. Más adelante estaba la muñeca de Timothy también, con el reloj de pulsera que aún estaba puesto, y más adelante los restos de Amy, que de aquí para arriba ellos decían que parecía que estaba dormida, pero de aquí para abajo estaba completamente devorada. Claro, imaginaros, pues la situación era totalmente caótica, tuvieron que estar por allí recogiendo los restos mortales de los dos, metiéndolos en bolsas y llevándolos pues a un forense para que analizara un poco lo que había ocurrido. Este oso que habían abatido, le hicieron una necropsia, lo abrieron para ver realmente qué tenía adentro, y empezaron a sacar pues restos de carne de los dos y un montón de ropa. Este oso además pues se dieron cuenta de que llevaba una marca, que era la marca 141, y es que ese oso en el pasado ya había sido marcado porque había habido como una especie de vertido de petróleo de un barco. Ese oso se ve que estaba por allí y le habían tenido un poco que dormir pues para ver si había sido afectado y todo eso, y tenerlo un poco como controlado. Este oso lo habían llamado como The Machine. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues lo que se ocurrió se conoce con bastante detalle porque, por circunstancias que se desconocen, pues la videocámara registró esos últimos 6 minutos de vida de los dos en los cuales se produjo el ataque y en los cuales se les escucha perfectamente hablar y gritar, y un poco se entrevé todo lo que pudo ocurrir allí. La videocámara, como he dicho al principio, no registró las imágenes, pero sí que grabó todo el audio hasta llegar a un momento en el cual la tarjeta se quedó sin memoria y dejó de grabar completamente. En este audio, pues parece ser que Amy está dentro de la tienda de campaña, hace mucho viento y está lloviendo porque se escuchan las gotas golpear pues, la tela de la tienda de campaña, y parece ser que Timothy está fuera. Entonces de repente algo ocurre, parece que como que aparece un oso y Timothy empieza a gritarle cosas. Amy abre la cremallera de la tienda, sale fuera y empieza a gritar horrorizada porque ha visto que el oso pues ha cogido a Timmy y prácticamente se lo está comiendo vivo. Ella empieza a gritar que se haga el muerto, que se haga el muerto, y él empieza a gritar también que me está matando aquí mismo, que me está matando aquí mismo, hasta que llega un momento en el que de repente algo ocurre también, que el oso retrocede, suelta a Timmy, este se cae en el suelo, ¿no? Y ella pues empieza a gritar que sigue haciéndose el muerto, pero de alguna manera el oso como que vuelve a contraatacar de nuevo y lo vuelve a enganchar. Entonces ella le empieza a gritar otra vez lo mismo, él le dice que no funciona, que eso no funciona, que se vaya, que huya de allí, pero parece ser que Amy coge una sartén y se va corriendo enloquecida a pegarle golpes en la cabeza al oso, y se escucha como unos pequeños gruñidos lejanos y los gritos completamente desesperados de Amy y los gritos aterrorizados de Timmy, el cual está siendo pues completamente devorado en vida por este enfurecido oso. De repente la cinta deja de grabar
y no se sabe exactamente lo que ocurrió y la razón por la cual Amy murió. ¿Qué es lo que dice la teoría? Pues la teoría, en principio, dice varias cosas, y es que el ataque ocurrió de noche, esa madrugada del domingo al lunes, que Timothy estaba fuera de la tienda, por a lo mejor haciendo sus necesidades o lo que sea, y que los dos iban descalzos porque se estaban preparando pues, para irse a dormir. En ese momento, el oso debió aparecer porque, al parecer, pues Timothy era muy dado a dejar su tienda de campaña en lugares por los cuales los animales pasaran. Los zorros, los osos, etc. Entonces, seguramente puso la tienda de campaña en mitad de un sendero y el oso de repente se topó con la tienda de campaña y no tenía otra forma de seguir avanzando. Entonces hubo una especie de rifirrafe entre los dos, pero el oso en un primer momento no atacaría, pero Timothy seguramente gritó a Amy para que saliera con la cámara para grabar esa escena, ya que no se explica de otra manera que ante un ataque coja Amy la cámara y la ponga en modo grabación cuando a tu pareja la están matando de esa manera tan cruenta, ¿no? Entonces seguramente este grito de Timothy a Amy para que cogiera la cámara como que sobresaltó al oso y provocó ese ataque. Claro, este oso era ese oso viejo que después se vio que tenía los dientes completamente desgastados, le faltaban colmillos y entonces no tenía esa potencia porque el ataque del oso siempre es que te coge la cabeza, que es como la parte que él cree que es la que dirige todo, ¿no? Y por razón no le falta y trata de separarla del cuerpo de la presa. Pero a los osos les ocurre una cosa y es que la cabeza de los hombres pues es muy grande para su boca y entonces no pueden metérsela entera y como además tenía esos dientes tan desgastados y le faltaban muchos, pues digamos que lo que le ocurrió es que solamente estaba tratando de pegar desgarros. Claro, Amy empezó a gritarle efectivamente que se hiciera el muerto, él trató de hacerlo, algo ocurre ahí que de repente el oso suelta a Tim y retrocede un poco porque ve que se tiene que enfrentar con dos animales grandes y como él sabe que es viejo, pues como que se ve en una situación de inferioridad y entonces como que retrocede y se lo piensa un poco. Pero de repente pues algo ocurre que hace que ese oso aproveche ese momento para volver a enganchar a Timmy y arrastrarlo hacia un lugar más seguro donde poder comerse a su presa tranquilamente. Claro, esto, según los expertos, ¿por qué pudo ser? Pues básicamente porque como este oso estaba ya acostumbrado desde los últimos 2-3 años a ser un oso viejo y más débil que los jóvenes con los cuales no podía competir, pues había un poco evolucionado hasta el punto de ser una especie de ladronzuelo, el cual aprovechaba por descuidos de sus competidores, ¿no?, para robarles la comida. Entonces, seguramente este oso, pues cuando en la pesca del salmón, estaría un poco rondando y lo que hacía era un poco asustar a los osos para que estos se retrocedieran y entonces aprovechar ese momento para coger el salmón y salir pitando. Esto es lo que debió ocurrir, que al soltar a Timmy debió hacer algún tipo de movimiento y vio como Amy retrocedía asustada y entonces él, en ese momento de superioridad, aprovechó para coger a Timmy y arrastrarlo. Aún así, Amy no se acobardó del todo, cogió esa sartén y fue detrás de él y fue pegándole en la cabeza, pero evidentemente pues a un animal que pesa 2 toneladas pues no le pudo hacer nada. Y la gran pregunta aquí es ¿por qué, después de haber acabado con Timmy, ya una situación bastante extraña, ya que realmente los ataques de osos a las personas, aunque parezca mentira, son realmente extraños, ¿por qué atacó a Amy? Bueno, pues según también dicen, y según parece que se escucha en estos audios, lo que ocurrió es que los gritos angustiados de Amy parecían recordar a los de una presa herida. Entonces esto pudo atraer de nuevo a este oso pensando que había una presa herida y que él aprovecharía ese momento pues para comerse. Hay que recordar que estamos en una época de una alimentación pues que era
al máximo posible para llenar esa grasa y hibernar, que además había sido un año bastante malo en cuanto a comida, y que además este oso pues estaba flaco porque realmente pasaba hambre, aunque estaba sano, pero pasaba hambre porque ya estaba viejo, tenía 28 años. Entonces, como se corta la grabación, ya no se escucha nada más, pero un poco por lo que pareció allí, parece ser que hubo una especie de corre que te pillo entre la tienda y el oso y Amy, hasta que finalmente el oso atravesó la tienda y pudo cogerla. Claro, aquí mucha gente se pregunta que por qué no huyó, por qué no salió corriendo, y bueno, quien dice esto realmente no sabe de lo que habla, ya que yo he estado un poco investigando y resulta que los osos pardos pues pueden correr hasta 50 km por hora. De hecho, he visto un vídeo en el cual hay unos gamos y está un oso por ahí rondando y empieza a pegarse unas carreras y realmente es que es alucinante porque corre prácticamente pues como un galgo, solo que con el peso pues de un todoterreno. Con lo cual, huir en un sitio así es completamente imposible. Además, hay que recordar que era de noche, con lo cual la visibilidad era prácticamente nula. Iban descalzos y además no había tampoco ningún árbol cercano en el cual subirse. Que aún así, los osos son conocidos por subir a los árboles. Pero este, al ser viejo, pues quizás no hubiera podido y quizás Amy hubiera podido tener una oportunidad. Finalmente, nada de esto ocurrió y tristemente Amy y Timmy murieron devorados por un oso en vida. En cuanto a la cinta, pues aquí hay varias cosas a decir. Os voy a dejar primero la cinta para que la escuchéis vosotros mismos. Yo digo que es una cinta muy fuerte, algo que a mí realmente me ha espeluznado. La primera vez que la escuché me encontraba hasta mal mientras estaba escuchando de ver esa agonía de los dos, esa situación. Me pareció algo completamente espeluznante, me pareció algo completamente horrorífico, una situación que por Dios nadie quisiera vivir, y después de escucharla volvemos. Bueno, existe mucha controversia sobre si ese audio que está circulando por internet es verdadero o no, y el caso es que en el documental de Herzog pues se ve una escena en la cual Herzog tiene unos auriculares y está con una antigua novia de Timmy que se llama Joelle Palovac, la cual pues pertenecía a Grizzly People, que es un grupo que había formado Timmy, ¿no?, durante esos inviernos para un poco pues transmitir esos conocimientos de los osos, el cuidarlos, el amor por la naturaleza, y que parecía que habían tenido algún tipo de relación. Entonces, en esa escena en la cual sale Herzog, que es el director del documental, con Joelle, está con unos cascos escuchándola él solo, y al acabar le dice que lo que ha escuchado es un sufrimiento extremo y que le pide que por favor que ella no lo escuche nunca. Y que no solamente eso, sino que tiene que hacer es destruirla. El caso es que después se supo que Palovac nunca destruyó la cinta, pero tampoco la escuchó. Entonces, al parecer, esa cinta puede estar guardada en la caja fuerte de un banco. No se sabe muy bien por qué, porque en principio si tú no quieres escucharla, por respeto, como ella dice, porque es un sufrimiento muy grande, que ella lo ha pasado muy mal, y que echa mucho de menos a Timmy, pues no se entiende el por qué no la ha destruido, ¿no? Lo tiene como ahí guardado, pues no se sabe si a lo mejor si para en el futuro, si le hiciera falta dinero o lo que sea, pues venderla, porque evidentemente pues algo raro ahí. El caso es que hay otras vertientes que dicen que alguno de estos guardas pues se hizo una copia de la cinta y que efectivamente esa cinta pues ha estado rulando por ahí y es la que hemos escuchado. Y de hecho, pues alguna gente dicen que la forma en que gritan y cómo sucede todo y los ruidos y todo eso, que eso no puede ser dramatizado de ninguna manera, que esos son gritos reales de dolor y de angustia y sufrimiento, y que eso ni el mejor de los actores podría haberlo conseguido. Sí que es verdad que luego hay otros expertos en osos, los cuales dicen que en realidad los osos hacen pocos ruidos, sobre todo cuando atacan. Como mucho algún gruñido mientras están comiendo y eso, pero que no es como un monstruo que va a hacer
como uno se podría imaginar, ¿no? Los osos en eso son bastante silenciosos, con lo cual eso no acabaría de encajar demasiado. Luego también otra de las teorías es que alguien pues recreó ese audio a propósito, ¿no? Como para pues tener más visualizaciones o atraer pues más gente a su canal o lo que sea, pero el caso es que no se sabe esa persona que recreó ese audio quién ha sido, ¿no? Quién se benefició de eso, porque al final ese audio está en muchos sitios distintos, pero no se sabe muy bien si alguien lo hizo a propósito, quién fue, con lo cual también es un poco, pues, un poco menos que extraño, ¿verdad? Bueno, y finalmente, ¿cuál sería ese gran legado que nos ha dejado Timmy, no? Pues aquí también pues hay, como siempre, los detractores y los auténticos fanáticos de Timmy. Yo, sinceramente, pues lo que más he leído son críticas hacia él. Pues, como os he comentado antes, algunos dicen que tenía problemas mentales, otros dicen que era pues un infantil, que era pues alguien que no tenía un completamente irresponsable, todo este tipo de cosas, ¿no? Que en realidad, más que ayudar a los animales, pues lo que hacía era perjudicarlos, y esto hasta cierto punto sí que lo podía llegar a entender por lo que os voy a contar a continuación. Y es que, según explican, ¿no? Él, al relacionarse de esa manera con los osos y el estar allí siempre, hace un poco creer a los osos que en realidad el ser humano es bueno y que es inofensivo y que por lo tanto no hay que tenerle miedo. Cuando en realidad, pues como sabemos muy bien, los seres humanos pueden ser muy malos, muy malvados, ¿verdad? Y entonces esto expondría a los osos y a otros animales pues a una situación en la cual ellos piensan que están a salvo y de repente pues van a morir. Y esto se ve muy bien también con otras escenas en las cuales él está con unos zorritos que prácticamente parece que tenga él un perro o un gato, ya que está con ellos, duerme con ellos, los acaricia, le acompaña a todos los sitios. De hecho, él está grabando a los osos y están los osos por ahí delante y están los zorritos jugando por en medio con los cachorros y todo, y los osos no les hacen ningún caso. La verdad que es bastante impresionante, porque es que la verdad que no lo entiendo, porque en ese aspecto parece que el oso no es tan fiero, ¿no? O a lo mejor es que tiene tan abundancia de comida que tampoco lo necesita, pero el caso es que los zorritos pues están allí, y entonces aquí lo que ocurre que es que él pues hace ver a los zorros que el ser humano es bueno, cuando en verdad pues el zorro, pues por desgracia, es un animal que se le sigue esquilmando hoy en día en todo el mundo, con esa caza que se le hace, que se dice que es una alimaña, cuando en realidad, por Dios, es que un animal más bello que ese, pocos hay. ¿Y qué daño pueden hacer? Bueno, pues el caso es que, claro, se exponen a otros seres humanos que realmente sí que le harían daño. Esto hasta cierto punto sí que lo puedo entender. También dicen que él realmente no amaba a los animales, que él quería la fama y todo eso. Yo esto sí que no lo comparto para nada. Yo, viéndolo a él, viendo la forma en que habla, lo que hacía, él realmente amaba lo que hacía, amaba a los osos, él vivía por ellos, él no concebía otra forma de vivir. Sí que es verdad que él llegó allí sin tener ni idea de nada, y un poco le criticaban también porque decían pues, que él básicamente que era un ignorante, que no sabía nada de osos, que hacía cosas que eran inexplicables, no sé qué. Pero yo me pregunto, vamos a ver, esa persona que ha estado 13 años viviendo con los osos, él solo, en lugares completamente remotos, viviendo cosas que nadie ha visto nunca, creo yo que algo sabrá, ¿no? Pues entonces, eso también, esa manera de desprestigiarlo, la verdad que tampoco la entiendo, porque desde luego si él algo le sobraba era experiencia con estos osos. Otra cosa era la inconsciencia que él tuviera o esa falta de ver el peligro que le rodeaba, pero desde luego experiencia tenía pues para repartir a toda esta gente que le va criticando, ¿no? Porque esto es algo mucho también que se dice, ¿no? De que como que la gente así ecologista, amante de los animales y todo eso, que vive como en un mundo de Disney, que se piensa que los animales son buenos, y me viene a la cabeza pues un vídeo aquí en España hace poco de unos ciclistas que sacan a un jabalí de un canal de agua. El jabalí va nadando, un poco no encuentra la salida porque son de estos de hormigón, ¿no? Y los ciclistas, pues con esa buena fe, paran las bicis, uno se mete en el agua, empieza a llamarlo, el jabalí sale, consigue salir con las escaleras que hay, gracias a ese ciclista, y cuando sale, evidentemente el jabalí está asustado, se ve un poco acorralado, además agobiado de toda la situación del agua que se estaba ahogando, y corre a atacar a nuestros ciclistas. Ven, ven, ven. Vamos. Muy bien. Corre.
Enseguida por un montón de gente de esta que son los que se supone que más defienden a los animales, dicen que empiezan a reírse, que es que esto no es Disney, no sé qué. Bueno, es que esa gente, esas dos ciclistas realmente le han salvado la vida a ese animal. Y ese animal no tiene la culpa de estar asustado, de haber caído en un lugar que además ha sido creado por el hombre, que es completamente antinatural y que ha estado a punto de morir. El animal no entiende lo que le están haciendo. Evidentemente, él después, si tiene algún tipo de conciencia, estará agradecido, pero en ese momento lo que quiere es escapar a toda costa. Una de las principales razones por las que Timothy estaba allí era para proteger a los osos de la caza furtiva. Esto era algo que, según él decía, pues las autoridades como que no querían reconocer. Decían que realmente no existía la caza furtiva en Alaska, y menos la caza furtiva de osos, pero él no estaba de acuerdo. Él decía que sí que habían cazadores furtivos y que realmente los osos estaban en un grave peligro pues por culpa de estos cazadores, ¿no? Entonces, él un poco, cada vez que veía que aparecía gente por allí, pues como que trataba de echarlos. Lo que pasa es que ya también él estaba como envuelto en una especie de paranoia y ya pensaba que todo el que aparecía por allí pues era prácticamente un cazador furtivo. Hay una escena en la cual se ve que llega una barca con bastante gente, lo menos 7 u 8 personas, y uno tiene un trípode con una especie de catalejo, un prismático, ¿no? Pues para, imagino, observar, digamos, esta fauna salvaje desde la lejanía y eso, pero él entiende que esos son cazadores furtivos y que lo que quieren es matarlos. O sea, además ocurre algo, pues, realmente extraño, difícil de explicar, y es que cuando estos se van, han acampado ahí, han hecho un fuego y todo eso, Timmy ha estado como un poco a los alrededores observándolos, ¿no? Un poco acechándolos y todo eso, y cuando estos se van, él va allí a ver lo que han hecho y todo eso, y a comentar un poco con la cámara, ¿no? Pues todo lo que él piensa que han ido a hacer. Y él encuentra una inscripción hecha con un cuchillo en un tronco en el que pone "See you next summer, Timmy". Claro, esto sería nos vemos el año que viene, Timmy, ¿no? Y él dice que eso es una amenaza, que además se lo ponen con palabras bonitas y todo eso, que no le van a poner "te vamos a matar, eres un no sé qué, te vamos a descuartizar". No, se lo ponen como palabras bonitas, pero que para él es una amenaza anclada en toda regla. Y además encuentra en una piedra pues una carita sonriente dibujada, que para él no es otra cosa que una clara advertencia de amenaza. Entonces, sí que es verdad que aquí yo un poco me separo, ¿no? En dos. Por un lado, digo, está completamente paranoico, se le ha ido la cabeza, porque sí que es verdad que en un principio no parece que sea para tanto, ¿no? Sino que un poco le han visto por ahí haciendo un poco el mono y se han reído de él un rato y le han dejado ahí una inscripción y tal. Nos vemos el año que viene como otro año más de los que nos seguimos viendo y sabemos que tú nos estás espiando. Pero él, que se lo ve de una forma mucho más siniestra, como lo están amenazando, ¿no? Lo podía entender, porque también yo no sé él cómo vivía eso, ¿no? Porque hay que pensar que él estaba allí completamente solo, expuesto a que cualquiera pudiera ir y acabar con su vida. Entonces, a lo mejor ese nivel de paranoia que él tenía, pues podía tener algún fundamento. Aunque sí que es verdad que en las imágenes de la gente que hay allí no aparece ninguno con armas. Pero hay un pequeño oso jugando un poco en la orilla del río, entre la maleza, y uno de los que están en la barca pues le está tirando piedras, con lo cual pues muy buena gente tampoco parecían ser, ya que en ese momento ellos no corrían ningún peligro, ya que estaban subidos encima de la barca. Entonces ahí un poco hay como cuidado, que este está loco, pero cuidado, porque las cosas que dice tampoco puede ser que sean tantas tonterías. Y bueno, yo creo que llegados a este punto podemos ya un poco ir terminando. Como os decía, la historia de Timothy es realmente apasionante, a la vez que trágica. Sobre todo da mucha pena la forma en que terminó, y sobre todo da mucha más pena aún cómo arrastró a su novia Amy a ese también final tan horrendo, algo completamente inimaginable, que si no hubiera sido por esa cinta nunca hubiéramos podido pues ni siquiera llegar a soñar, ¿no? Entonces me da mucha pena por los dos, me da mucha pena por ella, pero
creo que tampoco puede caer toda la responsabilidad en Timmy, ya que ella era una persona adulta, era prácticamente médico, era independiente, sabía lo que hacía en todo momento, era inteligente y ella tampoco estaba allí todos los días con él, sino que iba y venía cuando quería y un poco como que nadie lo obligaba tampoco a estar ahí, ¿no? Y eso que ella además estaba temerosa de los osos, no estaba del todo a gusto, pero al final el amor pues es lo que tiene, mueve montañas y ella con tal de estar con él pues decidió aguantar hasta el final. Luego en cuanto a Timmy, pues creo que sus intenciones realmente eran buenas, como he dicho antes, creo que la gente lo critica injustamente, creo que la gente pues un poco lo que piensa o lo que quiere decir es como que lo que le ha ocurrido como que se lo llega hasta a merecer, porque su inconsciencia pues le llevó a eso. Evidentemente si él no se hubiera arriesgado tanto esto no le hubiera ocurrido, porque esto le podía haber ocurrido en cualquier momento durante esos 13 años, pero solo ocurrió al final, con lo cual pues al final el infortunio te espera a la vuelta de la esquina cuando menos te lo esperas, ¿no? Justamente ese último día en el cual se volvían para casa ya fue cuando ocurrió la gran tragedia. Entonces yo creo que él tenía muy buenas intenciones, dicen que él ganaba un montón de dinero con las charlas y todo eso, yo después he leído que eso es mentira, que hay gente que dice que es la persona más pobre que han conocido, aunque otros dicen que la ropa que llevaba y las gafas que sí que eran caras y que él podía ser una especie de influencer de la época en la cual pues no cobraba dinero directamente, pero a lo mejor las marcas le dejaban ropa y cosas para que en esas charlas pues las llevara puestas y un poco hacer publicidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero que digas? Que tampoco me parece mal esto, es que la gente también es que lo critica todo, que el tío tiene que vivir debajo de un puente, si no vive bajo un puente ya lo que está haciendo ya es con ánimo de lucro, que tampoco creo que se pueda ser así, la verdad. El caso es que él pues realmente no tenía nada. De hecho, la cámara que lleva y eso, pues es una cámara pues para la época bastante normal, pero esto ocurrió en 2003, con lo cual tampoco es que fuera una cosa de súper alta tecnología. Y en cuanto a los furtivos, pues la gente que era un poco más cercana a él y tal, dicen que desde que él murió han aparecido 6 osos muertos por caza de furtivos y que en los 13 años que él estuvo allí conviviendo con los osos no ocurrió ninguno de estos incidentes, lo cual pues no sé si es verdad o no, pero sería pues una cosa un poco a tener en cuenta, ¿no? Y un poco la ironía de la vida, ¿verdad? Él que siempre decía que jamás utilizaría la fuerza contra un oso ni aunque fuera en defensa propia, pues finalmente él sí que es verdad que provocó que por lo menos 2 osos fueran abatidos por los guardas forestales y por esos soldados, ¿no? Que fueron un poco a recuperar sus restos, lo cual pues evidentemente es algo que a Timmy si lo estuviera viendo en algún sitio le dolería realmente en el alma, ya que justamente lo que él no quería, que era por su culpa hacer daño a los osos, pues al final terminó ocurriendo. Pero no sabemos si por otro lado sus actos pues también salvaron pues miles y miles de vidas de los osos, ¿verdad? Entonces, la verdad que criticar desde aquí es muy fácil, la gente ya sabemos cómo es también. Entonces, con sus luces y sus sombras, la vida de Timothy desde luego es algo realmente envidiable. Los mayores cineastas y directores de grandes documentales soñarían con realizar esas tomas que él pudo ver ahí, que fue algo realmente espectacular para el mundo. Y Herzog, por su lado, este director alemán, me parece que hace un trabajo realmente espectacular. El documental, como os he dicho ya en varias ocasiones, se llama Grizzly Man. Os lo recomiendo encarecidamente. Él básicamente lo que hace es recopilar esas 100 horas de metraje que tiene Timothy y recrear una historia que no habla ni sobre los osos ni sobre Timothy, sino que un poco expone pues lo que allí sucedió y lo que un poco la inconsciencia y la responsabilidad pues puede desencadenar en una tragedia, ¿no? Él además utiliza algunas de las tomas que hace Timothy y las describe como de una gran belleza sin que el otro supiera nada, pero a su vez alaba el trabajo de Timothy
como que era una persona pues que repetía y repetía las tomas, que nunca estaba contento con lo que hacía, que hacía a lo mejor un discurso y después lo volvía a repetir otra vez para ver si le quedaba mejor, que era una persona muy insistente en que su trabajo quedara bien y que realmente él estaba preparando ahí para hacer un trabajo bueno para el futuro. Entonces, Herzog la verdad que hace un trabajo realmente espectacular. Como digo, os recomiendo que lo veáis porque es algo realmente una maravilla. Y bueno, creo que podemos dar por finalizado aquí este capítulo. Y bueno, como siempre, muchas gracias por aguantar hasta aquí, por suscribiros y dar a la campanita. Y bueno, espero que os haya gustado esta historia de esa naturaleza extrema, ¿verdad? Esa naturaleza en la cual el hombre prácticamente vuelve como a la prehistoria, totalmente desprovisto de todas sus comodidades. Y en el futuro, como ya sabéis, os traeremos nuevas historias que ya estamos preparando, que son realmente alucinantes. Y también seguiremos viajando a nuevos lugares para traerlos y que los conozcáis con nosotros. Cada vez vamos siendo más gente y aunque solamente me vieran 4 personas, seguiría aquí porque esto que hago aquí es algo que realmente disfruto, que me encanta, y aunque una persona solamente me viera, ya sería suficiente para mí, con lo cual aquí estaremos, esperamos, durante muchos años más. Aún así, como digo, cada vez somos más, cada vez los vídeos van teniendo mayor y mayor repercusión, algo que realmente nos alegra muchísimo. Para los que no lo sabéis, hemos abierto recientemente una nueva cuenta en Instagram, se llama Acertijos en la Oscuridad, que es una rama de nuestra cuenta principal que se llama The Wild Whisper, que es un poco nuestra cuenta más personal, pero hemos abierto una cuenta específica para Acertijos en la Oscuridad para ir actualizando sobre cosas que vamos a ir haciendo, noticias que vayan saliendo en el día a día y que no podamos preparar un vídeo y todo ese tipo de cosas para que estemos actualizados y en contacto pues de una manera mucho más cercana y no solamente pues un vídeo cada semana, cada 2 semanas en el cual yo hablo y vosotros me veis al otro lado de la cámara. Así que muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en un nuevo programa de Acertijos en la Oscuridad. ¡Buenas noches!